Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo para desentrañar la complejidad de una de las naciones más vibrantes del mundo, México. Para entender México, hay que entender que no es un solo país, sino muchos mundos entrelazados. Es una tierra de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno conviven en cada esquina. Nuestro viaje comienza hace más de 3000 años, con las civilizaciones prehispánicas que florecieron en este vasto territorio. Pensemos en los olmecas, la cultura madre, con sus enigmáticas cabezas colosales que aún hoy nos preguntamos cómo fueron esculpidas y transportadas. Luego, en la selva, los mayas, maestros de la astronomía y las matemáticas, que desarrollaron un calendario de una precisión asombrosa y construyeron ciudades majestuosas como Chichén Itzá y Palenque. En los valles de Oaxaca, los zapotecas nos dejaron Monte Albán, un centro ceremonial impresionante. Y por supuesto, los mexicas, también conocidos como aztecas, que erigieron la grandiosa Tenochtitlan en medio de un lago, una maravilla de la ingeniería prehispánica. Cada una de estas culturas dejó una huella imborrable en el ADN de México. Pero en 1519, el mundo prehispánico se enfrentó a un cambio cataclísmico. Hernán Cortés y sus hombres desembarcaron en las costas de Veracruz. Lo que siguió fue la conquista de México, un evento complejo y doloroso que culminó con la caída de Tenochtitlan en 1521. Esto marcó el inicio de 300 años de época colonial. El virreinato de la Nueva España se convirtió en una joya de la corona española, un crisol donde las culturas indígena, europea y africana se mezclaron de manera forzada y a menudo violenta. De este sincretismo surgieron nuevas tradiciones, una nueva gastronomía y una nueva identidad mestiza. La plata de minas, como las de Zacatecas y Guanajuato, financió imperios europeos, mientras que en México se construían ciudades barrocas y se consolidaba un sistema social profundamente jerárquico. El anhelo de libertad comenzó a gestarse. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de Dolores, llamando al pueblo a levantarse en armas. Así comenzó una larga y sangrienta guerra por la independencia, que finalmente se consumó en 1821. Pero la paz no llegó fácilmente. El siglo XIX fue una época turbulenta para el México independiente. Luchas internas entre liberales y conservadores, intervenciones extranjeras, la pérdida de más de la mitad de su territorio ante Estados Unidos y el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo. Fue una era de construcción nacional llena de cicatrices. Hacia finales del siglo, el porfiriato, el largo gobierno de Porfirio Díaz, trajo modernización y estabilidad económica, pero a costa de una enorme desigualdad social y represión política. El descontento estalló en 1910 con la Revolución Mexicana, un conflicto que redefiniría el país. Figuras como Francisco Primo Madero, Emiliano Zapata con su lema Tierra y Libertad, y Pancho Villa, lideraron ejércitos de campesinos y obreros en una lucha por la justicia social. La revolución costó más de 1 millón de vidas, pero sentó las bases del México moderno, culminando en la Constitución de 1917, una de las más avanzadas de su tiempo. De las cenizas de la revolución surgió un nuevo orden político. En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, que más tarde se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Este partido gobernó México de forma ininterrumpida durante 71 años, un periodo conocido por su estabilidad, pero también por el autoritarismo y la corrupción. El Milagro Mexicano, un periodo de gran crecimiento económico entre los años 40 y 60, convivió con eventos oscuros como la masacre de estudiantes de Tlatelolco en 1968. Finalmente, en el año 2000, la alternancia política llegó con la elección de un presidente de la oposición, marcando el inicio de una nueva era democrática. Hoy México es una república federal, con un sistema presidencialista. Sin embargo, enfrenta desafíos enormes. La corrupción endémica, la violencia y la desigualdad siguen siendo problemas profundos que la democracia aún lucha por resolver. La estructura política está en constante tensión,
buscando un equilibrio entre el poder centralizado y las demandas de una sociedad cada vez más participativa y exigente. La geografía de México es tan diversa como su historia, desde los desiertos del norte hasta las selvas tropicales del sur, pasando por imponentes cadenas montañosas. Su frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos define en gran medida su economía, su política y su cultura. Esta relación es una de simbiosis y conflicto, de dependencia y resistencia. Con más de 130 millones de habitantes, México es una de las naciones más pobladas del mundo. Es un mosaico de identidades. Aquí conviven descendientes de europeos con más de 60 grupos indígenas que aún hablan sus propias lenguas, así como comunidades afromexicanas y de muchas otras partes del mundo. Esta diversidad es la mayor riqueza del país. Económicamente, México es una potencia. Es la segunda economía más grande de América Latina, con una industria manufacturera robusta y un sector turístico de clase mundial. Pero esta prosperidad no llega a todos. La desigualdad es una herida abierta. Mientras unos pocos concentran una riqueza inmensa, millones de personas viven en la pobreza. Esta brecha es uno de los motores de la migración y del descontento social. En el corazón de la sociedad mexicana se encuentra la familia. Los lazos familiares son increíblemente fuertes y proporcionan una red de apoyo fundamental. La religión, principalmente el catolicismo, también juega un papel central, aunque a menudo se fusiona con creencias y rituales prehispánicos, creando un sincretismo único visible en festividades como el Día de Muertos. Y, por supuesto, no podemos hablar de México sin mencionar su gastronomía, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es mucho más que tacos y guacamole. Cada región tiene sus propios platillos, sus propios ingredientes y sus propias tradiciones culinarias que cuentan la historia del país en cada bocado. Es una cocina que nace del maíz, el chile y el frijol, y que ha conquistado el paladar del mundo entero. Sin embargo, hay una sombra que se cierne sobre este vibrante panorama: el crimen organizado. Durante décadas, los cárteles de la droga han generado una violencia que ha aterrorizado a comunidades enteras y ha corrompido instituciones. Es una lucha brutal y compleja que representa el desafío más grande para la seguridad y el Estado de Derecho en el país. Es importante recordar que si tú o alguien que conoces está luchando con la violencia o problemas de salud mental, hay ayuda disponible. No dudes en buscar apoyo en organizaciones locales. A pesar de sus problemas, la proyección cultural de México en el mundo es innegable. Su cine, su música, su literatura y su arte contemporáneo son aclamados internacionalmente. Desde las películas de Guillermo del Toro hasta las pinturas de Frida Kahlo, la creatividad mexicana no conoce fronteras. Entonces, ¿cómo se ven los mexicanos a sí mismos y cómo los ve el mundo? Internamente, hay un orgullo profundo por su historia y su cultura, pero también una frustración constante con la corrupción y la violencia. Globalmente, la imagen de México a menudo oscila entre estereotipos de fiesta y folclore, y titulares alarmantes sobre el crimen. La realidad, como hemos visto, es infinitamente más rica y matizada. En conclusión, México es un país de una complejidad abrumadora. Es una nación forjada en la grandeza de sus imperios antiguos, marcada por la herida de la conquista, definida por sus revoluciones y su lucha constante por la justicia. Es un lugar de gente resiliente, cálida y creativa, que enfrenta sus demonios con una fuerza y una vitalidad incomparables. Entender México es entender que sus contradicciones no son debilidades, sino la esencia misma de su identidad. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.